Siéntate un segundo. Imagina que estamos tú y yo en la misma mesa, con un café al frente. No hay cámaras, no hay juicios, solo una pregunta incómoda que casi ningún hombre se atreve a hacer, pero que, cuando se hace en el momento correcto, puede cambiar por completo cómo ves a la mujer que tienes delante. Porque la verdad es esta: la infidelidad no siempre se descubre con pruebas, sino con preguntas. Y no hablo de interrogatorios ni de acusaciones baratas. Hablo de psicología, de lenguaje emocional, de cómo una persona reacciona cuando su narrativa interna se ve amenazada. Hoy vamos a tocar un tema que muchos evitan porque incomoda, porque rompe fantasías y porque obliga al hombre a dejar de ser ingenuo. Esta no es una clase para odiar a las mujeres, ni para desconfiar de todas. Es una clase para entender patrones, para dejar de actuar desde la emoción y empezar a observar desde la lógica. Existe una pregunta, solo una, que no expone a una mujer fiel, pero que descoloca profundamente a una mujer que ha cruzado límites. No porque sea mágica, sino porque ataca algo muy específico: la coherencia entre lo que una persona dice de sí misma y lo que realmente ha hecho. Cuando hay una grieta entre identidad y comportamiento, la mente entra en conflicto, y ese conflicto siempre se filtra. La mayoría de los hombres falla porque pregunta desde el miedo: ¿me engañaste? ¿Hay alguien más? Eso solo provoca defensas, mentiras mejor construidas o lágrimas estratégicas. El hombre que entiende psicología no busca confesiones, busca reacciones. Y aquí viene lo controversial: muchas mujeres no mienten mejor que los hombres, simplemente se mueven mejor en el terreno emocional. Saben qué mostrar, qué ocultar y cómo redirigir la conversación. Pero incluso la inteligencia emocional tiene puntos ciegos, especialmente cuando una pregunta toca valores, autoimagen y validación externa al mismo tiempo. En este video no te voy a decir que todas las mujeres engañan. Eso sería absurdo. Lo que sí te voy a mostrar es cómo algunos comportamientos dejan huellas psicológicas muy difíciles de esconder, y cómo un hombre que sabe observar deja de ser manipulable. Si alguna vez sentiste que algo no cuadraba, que tus preguntas no llevaban a ningún lado, o que siempre terminabas dudando de ti mismo, este video es para ti. Porque la claridad no llega gritando, llega preguntando mejor. Sección 1. ¿Por qué una mujer fiel no teme las preguntas profundas? Déjame empezar con algo que casi nadie te dice en voz alta. La incomodidad no nace de la pregunta, nace de la culpa. Y esto es clave para cualquier hombre que quiera entender cómo funciona la dinámica emocional femenina sin caer en paranoia ni ingenuidad. Imagina esto: estás hablando tranquilamente con una mujer y le haces una pregunta profunda, no agresiva, no acusatoria, algo que toca valores, límites o experiencias pasadas. Una mujer fiel, emocional y conductualmente puede sorprenderse, incluso necesitar un segundo para pensar, pero no entra en modo defensivo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que proteger. La tranquilidad emocional no significa responder rápido ni perfecto, significa coherencia interna. Cuando una mujer ha sido fiel a sus valores, a su relación y a sí misma, sus respuestas fluyen desde la calma. Puede haber matices, dudas normales, reflexiones, pero no hay urgencia por controlar la narrativa. Ahora aquí viene lo controversial. Cuando una mujer ha cruzado límites, aunque sea solo emocionalmente, su mente entra en modo protección. No para atacarte, sino para defender su autoimagen, porque la mayoría de las personas no se ven a sí mismas como infieles, sino como malentendidas, descuidada, confundida o emocionalmente sola. Y aquí es donde muchos hombres se equivocan. Confunden defensividad con carácter fuerte o nervios con sensibilidad. Pero hay una diferencia enorme entre profundidad emocional y resistencia psicológica. Una mujer fiel puede hablar de temas incómodos,
porque no siente que su identidad esté en riesgo. En cambio, cuando hay incoherencias internas, la pregunta se siente como una amenaza, no porque tú ataques, sino porque la pregunta apunta directo a un conflicto que ella misma evita enfrentar. Observa esto. Cambios bruscos de tono, respuestas excesivamente largas o demasiado vagas, desvíos hacia tus errores, frases como ¿por qué preguntas eso?, en lugar de responder. Nada de esto prueba infidelidad por sí solo. Y esto es importante decirlo. La psicología no trabaja con certezas absolutas, sino con patrones repetidos. El problema es que muchos hombres ignoran los patrones porque tienen miedo de parecer inseguros. Y aquí va otra verdad incómoda. Un hombre que evita hacer preguntas profundas por miedo a perder a una mujer ya se está perdiendo a sí mismo. La pregunta no crea el problema, solo lo revela. Una mujer emocionalmente íntegra no necesita manipular la conversación, no necesita ganar tiempo, ni dramatizar, ni voltearte la culpa. Puede decir no sé, puede admitir errores, puede incluso mostrar vulnerabilidad. Eso es fortaleza emocional real. Pero cuando una mujer teme las preguntas profundas, lo que realmente teme es que alguien más vea lo que ella no quiere ver de sí misma. Y ese miedo se filtra. Siempre. Este conocimiento no es para que interrogues ni para que sospeches de todas. Es para que entiendas una cosa fundamental. La calma frente a la verdad es el mayor indicador de congruencia interna. El hombre que entiende esto deja de perseguir respuestas y empieza a observar reacciones. Y cuando haces eso, la dinámica cambia por completo, porque ya no dependes de lo que te dicen, sino de lo que se muestra. Sección 2. La autoimagen femenina. El punto ciego que delata incongruencias. Quiero que pienses en esto con calma, como si estuviéramos hablando sin prisa. La mayoría de las personas no miente para engañar a otros, miente para proteger la imagen que tiene de sí misma. Y cuando entiendes esto, empiezas a ver comportamientos que antes pasaban desapercibidos. La autoimagen es la historia interna que una persona se cuenta sobre quién es. Soy leal, soy buena pareja, yo no haría algo así. El problema aparece cuando las acciones ya no encajan con esa historia. Ahí nace la fricción psicológica. Y esa fricción, aunque se intente ocultar, siempre se manifiesta. Aquí viene lo controversial. Muchas mujeres no se sienten culpables por el acto en sí, sino por lo que el acto dice sobre ellas. No es traicioné, es ya no soy la persona que creía ser. Y ese choque interno genera reacciones muy específicas cuando alguien hace una pregunta que roza ese punto ciego. Una mujer que ha actuado de forma congruente con sus valores puede hablar de sí misma sin necesidad de justificarse. No necesita adornar su identidad. No necesita exagerar lo buena persona que es. Simplemente es. En cambio, cuando hay una grieta entre identidad y comportamiento, la conversación se llena de explicaciones innecesarias. Observa esto con atención. Necesidad constante de aclarar que ella no es ese tipo de mujer. Uso excesivo de etiquetas morales para describirse. Comparaciones con otras mujeres peores. Cambios de humor cuando se habla de límites o lealtad. Nada de esto, por sí solo, es una confesión, pero juntos forman un patrón claro. La autoimagen está siendo defendida. El punto ciego aparece porque nadie quiere verse como el villano de su propia historia. Así que la mente hace algo muy interesante. Reescribe los hechos para que encajen con la identidad. No fue infidelidad, solo fue una conexión. Yo estaba pasando por algo, no significó nada. De nuevo, no es maldad, es protección psicológica. Muchos hombres fallan aquí porque atacan directamente la narrativa. Dicen cosas como, eso suena a excusa, o eso no tiene sentido. Y al hacer eso, provocan resistencia inmediata. No porque estén equivocados, sino porque la autoimagen no se discute, se observa. Cuando una mujer siente que su identidad está siendo cuestionada, su respuesta no es lógica, es emocional.
puede ponerse a la defensiva, puede minimizar, puede redirigir la conversación hacia tus errores, no para ganar la discusión, sino para restaurar el equilibrio interno. Aquí va una verdad incómoda pero liberadora para cualquier hombre. No necesitas convencer a nadie de la verdad. La verdad se vuelve evidente cuando observas cómo alguien protege su imagen. Una mujer segura de su coherencia no necesita controlar cómo la percibes. Puede aceptar matices, puede reconocer zonas grises, incluso puede admitir errores sin sentir que su valor personal está en juego. Esa es la diferencia entre autoestima real y autoimagen frágil. Este conocimiento no es para juzgar ni señalar, es para que dejes de perder energía discutiendo palabras y empieces a leer estructuras internas. Porque cuando entiendes la autoimagen, entiendes por qué ciertas preguntas generan calma y otras generan caos. Y el hombre que aprende a detectar ese punto ciego, deja de buscar certezas externas. Sección 3. La pregunta que no acusa, pero obliga a revelar. Hay algo que casi todos los hombres han sentido alguna vez, aunque no siempre lo sepan explicar con palabras. Esa sensación de que algo no encaja, de que la conversación fluye. Pero no del todo. No es una prueba, no es una certeza, es intuición. Y la intuición, cuando se combina con una buena pregunta, se vuelve claridad. La mayoría de los hombres cree que para descubrir la verdad hay que confrontar, levantar la voz, exigir respuestas, forzar confesiones. Pero la realidad es mucho más simple y mucho más incómoda. La verdad aparece cuando no te defiendes ni atacas. Aparece cuando haces una pregunta que no busca culpables, sino coherencia. Esta pregunta no señala, no acusa, no exige, no dice explícame ni justifícate. Es una pregunta que deja espacio. Y ese espacio es exactamente donde la psicología hace su trabajo. Porque cuando una persona está en paz con su historia, ese espacio se siente seguro. Pero cuando hay algo mal resuelto, ese mismo silencio se vuelve pesado. Muchos hombres temen hacer preguntas profundas porque creen que eso los hace ver inseguros. Pero en realidad ocurre lo contrario. El hombre que puede preguntar sin necesidad de controlar la respuesta transmite calma, no debilidad. Transmite que no está desesperado por una versión específica de la verdad. Y aquí está el punto clave. Esta pregunta no se trata de lo que ella responde, sino de cómo se mueve internamente al responder. La mente humana está entrenada para hablar. Lo que no está entrenada es para ocultar reacciones emocionales cuando una pregunta toca algo no resuelto. Una mujer emocionalmente alineada no siente presión al responder. Puede tomarse su tiempo, puede reflexionar, puede incluso decir que no tiene una respuesta clara. Eso no genera tensión, genera conexión, porque no hay nada que defender. Pero cuando una pregunta toca un conflicto interno, algo cambia. No siempre es visible de inmediato, pero se siente. El ambiente se vuelve distinto. Y ese cambio no lo provoca la pregunta, lo provoca la historia interna que se activa. Lo importante aquí es entender esto. No estás buscando atrapar a nadie. Estás buscando entender si hay coherencia entre palabras, emociones y energía. Y esa coherencia no se puede fingir por mucho tiempo. Esta pregunta funciona porque no empuja, invita. Y cuando invitas a alguien a hablar desde su identidad, esa identidad se revela sola, sin presión, sin drama, sin juegos. El error común del hombre es querer cerrar la conversación rápido, llegar a una conclusión inmediata. Pero esta no es una carrera, es una observación. El hombre que sabe esperar no necesita respuestas instantáneas. Necesita consistencia. Y cuando haces una pregunta desde la calma, desde el respeto y desde la claridad interna, no importa cuál sea la respuesta, porque ya no estás reaccionando desde el miedo, estás decidiendo desde la información. Eso es poder emocional real, y pocos hombres lo ejercen. Sección 4. Errores que cometen los hombres al confrontar. Voy a decir esto con calma.
sin ataques, porque si algo necesita a un hombre es claridad, no humillación. Muchos hombres arruinan sus propias oportunidades de entender la verdad. No porque sean tontos, sino porque reaccionan desde el miedo en lugar de desde la observación. El primer error es confundir confrontar con controlar. Levantar la voz, insistir, repetir la misma pregunta esperando una respuesta distinta. Eso no es fortaleza, es ansiedad disfrazada de carácter. Y lo peor es que cuando actúas así, no obtienes verdad, obtienes gestión emocional. Otro error común es buscar alivio inmediato. El hombre quiere cerrar la conversación rápido porque no tolera la incomodidad. Quiere que todo vuelva a la normalidad, aunque esa normalidad sea falsa. La prisa es enemiga de la claridad. La verdad no aparece bajo presión, aparece cuando hay espacio. También está el error de tomarse todo como algo personal. Cuando una mujer se pone defensiva, muchos hombres reaccionan atacando o justificándose. Pero no todo gira alrededor de ti. A veces, lo que estás viendo no es una respuesta a tu pregunta, sino a un conflicto interno que no te pertenece. Ahora viene la parte incómoda, pero necesaria. Algunos hombres prefieren no saber. Hacen preguntas superficiales, evitan temas profundos y luego se sorprenden cuando la realidad los alcanza. Eso no es mala suerte, es evitación, y la evitación siempre se cobra su precio. Aquí va el consejo para despertar. Deja de actuar como si la verdad fuera algo que te pueden quitar. La verdad no te abandona. Tú la ignoras cuando no te conviene. Un hombre centrado no necesita controlar conversaciones, necesita sostenerlas. Otro punto clave, dejar de negociar con tu intuición. Si algo no cuadra, no lo tapes con explicaciones bonitas. Observa, escucha, da tiempo. La coherencia se sostiene sola, la incoherencia se desgasta. Confrontar no es acorralar. Confrontar es mantenerte firme en tu calma mientras permites que la otra persona se muestre. Eso requiere autocontrol, requiere madurez. Y sí, requiere aceptar que a veces la respuesta no será la que quieres escuchar. El hombre que despierta entiende esto. No todas las verdades son cómodas, pero todas son útiles. Y cuanto antes dejes de reaccionar como un niño herido, antes empezarás a decidir como un hombre consciente. No se trata de ganar discusiones, se trata de no perderte a ti mismo en el proceso. Y ese cambio empieza cuando eliges responder con presencia en lugar de impulsividad. Sección 5. Cómo interpretar silencios, cambios de tono y desvíos emocionales. Hay algo que muchos hombres pasan por alto porque nadie se los enseñó. Las palabras rara vez son la parte más honesta de una conversación. No porque las personas quieran mentir, sino porque el cuerpo y la emoción reaccionan antes de que la mente tenga tiempo de organizar un discurso. Cuando una conversación toca un tema sensible, no necesitas convertirte en detective. No necesitas analizar cada gesto como si fuera una prueba definitiva. Lo que sí necesitas es presencia, porque los cambios más importantes no se ven, se sienten. Un silencio no siempre significa culpa, a veces es reflexión, a veces es sorpresa, pero hay silencios que pesan, que tensan el ambiente, que cambian la energía del momento. Y ese cambio ocurre cuando una pregunta activa un conflicto interno. El silencio se vuelve una pausa incómoda, no una pausa tranquila. Lo mismo ocurre con el tono. No se trata de volumen ni de emoción intensa, se trata de coherencia. Cuando el tono cambia de forma brusca, cuando pasa de cercano a distante, de abierto a defensivo, algo interno se está reajustando. Y ese reajuste no tiene que ver contigo como persona, sino con lo que la conversación está tocando. El desvío emocional es otro punto clave. Cuando una respuesta no llega directa, cuando la conversación gira hacia otros temas, cuando aparece la necesidad de explicar demasiado o de cambiar el foco, no lo tomes como un ataque. Tómalo como información. La mente está buscando estabilidad. Aquí es donde muchos hombres se equivocan. Reaccionan al gesto en lugar de observar el patrón.
Un solo silencio no dice nada. Un solo cambio de tono no prueba nada. Pero cuando estos comportamientos aparecen de forma consistente ante ciertos temas, el mensaje es claro. Hay algo que no está integrado. Y aquí viene una verdad importante. Una mujer en paz con su historia no necesita controlar cómo se percibe emocionalmente. Puede mantenerse estable incluso en conversaciones incómodas. No porque sea perfecta, sino porque no siente que su identidad esté en riesgo. El hombre que aprende a leer estos cambios deja de obsesionarse con ¿qué dijo? Y empieza a notar qué pasó en el ambiente. Y cuando haces eso, la conversación se vuelve mucho más honesta, sin que nadie tenga que confesar nada. Esto no va de sospechar ni de juzgar, va de madurez emocional, de entender que la comunicación real ocurre en capas y que la capa verbal es solo una de ellas. Si tú te mantienes calmado, presente y sin necesidad de forzar conclusiones, la otra persona se muestra tal como es, no porque tú la obligues, sino porque la coherencia o la incoherencia siempre buscan salir a la superficie. El poder aquí no está en interpretar todo, está en no ignorar lo que ya estás percibiendo. Cuando confías en tu capacidad de observar sin reaccionar, dejas de necesitar certezas externas. Y ese es el punto final de este aprendizaje. El hombre que sabe leer el silencio, el tono y la energía, ya no depende de palabras bonitas. Depende de algo mucho más estable, la congruencia emocional. Voy a cerrar este video con una verdad que incomoda a muchos hombres, pero que puede liberarte si estás dispuesto a escucharla sin defensas. La mayoría de los hombres no es engañada por una mujer, es engañada por su propia necesidad de creer. Creer que todo está bien. Creer que preguntar demasiado es inseguridad. Creer que ignorar señales es madurez. Y no, esto no te hace débil, te hace humano. Pero llega un punto en el que la ingenuidad deja de ser inocente y se convierte en una decisión. Porque cuando un hombre elige no ver lo que está frente a él, no es por amor, es por miedo a perder la versión de la realidad que lo hace sentir cómodo. Aquí va lo verdaderamente controversial. Una mujer no destruye una relación sola, la destruye junto a un hombre que prefirió silencio antes que claridad, paz momentánea antes que verdad y fantasía antes que coherencia. Este video no es para que desconfíes de todas las mujeres, es para que dejes de desconfiar de ti mismo, para que entiendas que observar no es atacar, que preguntar no es acusar y que mantener la calma no es indiferencia, es poder emocional. Si algo de esto resonó contigo, no lo ignores. No porque signifique que haya un problema, sino porque significa que estás empezando a ver con más claridad. Y la claridad, aunque incómoda, siempre es el primer paso hacia decisiones mejores. Ahora quiero escucharte a ti. Cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que algo no cuadraba, si una conversación te dejó más dudas que respuestas, o si aprendiste algo tarde que te hubiera gustado saber antes. Yo leo los comentarios y cuando puedo me acerco, respondo y converso, porque este espacio no es para señalar, es para aprender juntos. La verdad no grita, la verdad se nota, y el hombre que aprende a verla ya no vuelve a ser el mismo.